Tengo el gusto y el placer de poder presentarles pues, a un amigo y un máximo experto en la materia. Carlos Martín Ballester, a continuación, nos presenta la recuperación, conservación y salvaguarda del patrimonio sonoro relacionado con las sesiones de ventriloquía. Carlos Martín es especialista en patrimonio sonoro y digitalización y restauración de discos de 78 cilindros de fonógrafo. Dirige la colección Carlos Martín Ballester. Es uno de los máximos uno de los máximos representantes y tiene el archivo musical de España del periodo de 1890 a 1960 más importante. ¿M? El archivo musical que atesora y se complementa con el documental, ya que conserva manuscritos, obras de arte, programas de concierto, catálogos, contratos, cartelería y fotografías. Las actividades de la colección abarcan la recuperación, la conservación, la salvaguarda del patrimonio sonoro, así como toda la labor que se desprende de la investigación y divulgación del mismo a través de digitalizaciones, la edición de libros discos. El tercer volumen, por ejemplo, seleccionado fue dedicado a Diego Manrique, y así una larga lista. Es miembro de la Asociación Española de Documentación Musical, la Asociación for Record Sound Collection, Antiquity Phonographic Society. Es también fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid, entidad para que produjo musicalmente los discos en directo, que fueron nominados a los premios Grammy latinos, así como director del foro Flamenco José Ángel Galán del Real Casino de Madrid y del ciclo Hondos Caminos del Flamenco de la Fundación Unicaja. Entre otras distinciones, ha recibido el trofeo Pencho Cross a la discografía por el Festival Internacional de Cante de las Minas y el galardón de la Fundación Flamenco on Fire. Bueno, te cedo la palabra, Carlos, para que comiences tu presentación. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias. Gracias Raquel por la presentación. Quería agradecer también al IPC, por supuesto, por la invitación y al resto de personas que han hecho posible que participe, como Alberto, Emanuel. Así que muchísimas gracias. Bueno, he titulado, como ha adelantado Raquel, mi intervención como recuperación, conservación y salvaguardia del patrimonio sonoro relacionado con las sesiones de ventriloquía. Eh, bueno, habría que empezar diciendo que la presencia de grabaciones relacionadas con la ventriloquía son bastante anecdóticas en el conjunto del fondo sonoro registrado desde finales del 19 hasta toda la primera mitad del 20. Pero eso no deja de restarle importancia, ¿no? Comenzando por el principio, tanto en los primeros experimentos en torno a la recogida de la onda sonora en un soporte físico, desde Scott de Martinville con el fonoautógrafo que tienen aquí en pantalla, en 1857, que fue el primer dispositivo en el que se pudo registrar el sonido en un soporte físico, pero no reproducir, hasta que hace unos años se consiguió por medios modernos. Como digo, la presencia de los artistas dedicados a la ventriloquía no aparecía en estos soportes primitivos. Tampoco en este primer fonógrafo tinfoil, que fue el primer prototipo desarrollado por Edison, que grababa sobre láminas de estaño o plata. Tampoco se registraron grabaciones que sepamos. Como bien comentaba Raquel hace unos minutos, el campo de la investigación en torno a el patrimonio sonoro y cualquier otra rama del conocimiento nunca está acabado, siempre está en continua formación y acumulación de conocimiento. En este caso, por ahora, podemos decir que en este periodo del cilindro no ha aparecido todavía ningún registro de ventrílocuos. Ya con la aparición del gramófono, con los primeros discos Berliner en 1899 en Madrid, es cuando comienzan a aparecer los primeros discos. No en esas primeras sesiones de grabación que se hicieron aquí en la Puerta del Sol en 1899, como digo,
sino unos pocos años después. El primero que realizó esas grabaciones fue Francisco Sanz, también referido anteriormente, y luego ya posteriormente sería Eugenio Balder, Ventríloco Martín y algunos protagonistas más de la escena. Entre todos ellos no suman más allá de un centenar de registros, pero como digo, es por un lado un volumen bastante estimable y por otro también ayuda a conocer cuál era la escena artística del momento, ¿no? Toda esta suma, digamos, de pequeños elementos artísticos, como pequeñas teselas dentro de un gran mosaico, de una gran composición, es lo que nos permite entender cómo era la escena artística, en este caso la española, de ese periodo, ¿no? Bueno, como comentaba anteriormente, aquí vienen esta ficha, los cilindros de fonógrafo que ya hemos comentado. Generalmente, bueno, aunque es una información algo tangencial, pero bueno, yo creo que es interesante. Desde la aparición del fonógrafo de Edison, desde 1877, hasta la constitución de los gabinetes fonográficos, es decir, establecimientos donde se grababan y comercializaban los cilindros, a lo largo de esos 20 años prácticamente, lo que se hicieron fue demostraciones públicas itinerantes, digamos, por los precursores del sonido grabado, en este caso en España. A partir de 1896 hasta 1910, que es la fecha en la que yo tengo registrada el último gabinete fonográfico, en este caso de José Navarro, en ese periodo de unos 15 años es cuando se comercializan los cilindros de fonógrafo, en un periodo en el que se solapa con la aparición de los discos de 78, que como dije anteriormente, en España comenzaron en 1899. Bien, en ese periodo de discos de 78 nos encontramos sobre todo con dos protagonistas, ¿no? Que, como es Francisco Sanz y Eugenio Balde. Sanz realizó varias sesiones de grabación. Curiosamente comenzó grabando con Odeón en 1910 y finalizó en Odeón también en 1931 y entre medias realizó varias series de grabación en la primera compañía Gramofón, que luego fue Disco Gramófono, etcétera, etcétera, ¿no? Y Balder sucedió algo parecido, comenzó con Odeón en 1916, continuó en Odeón en el 23 y luego fue cuando hizo finalmente sus sesiones en Regal en 1929 y 30. Bien, eh, desde esos años 1910 hasta el año 31 nos encontramos con grandes diferencias técnicas, ¿no? Es decir, ese primer cuarto del siglo XX, hasta el año 25, se desarrolló un tipo de grabación que se denominó acústica, es decir, una grabación, el precedente de la grabación eléctrica, un sistema de grabación mucho más primitiva. Prácticamente el intérprete tenía que introducir la boca y la cabeza en una bocina grabadora que era la que podía recoger la señal con cierta fidelidad y que ésta pudiera ser transmitida al disco de cera original sobre el que se imprimía ese primer registro que luego serviría para hacer las copias, ¿no? Serviría como una especie de máster una vez pasado a una matriz metálica. Como digo, ese periodo de discos acústicos eh, tenía, digamos, unas dificultades evidentes a la hora de alcanzar una mínima calidad sonora, aunque esto fue evolucionando a lo largo de los años porque las compañías iban continuamente introduciendo mejoras y así hasta llegar al año 25 en el que paulatinamente las compañías fueron introduciendo la grabación eléctrica, sobre todo en el año 26 ya empiezan a aparecer las grabaciones eléctricas en España y en ese caso ya con micrófonos y con un sistema primitivo de amplificación, pero ya se podía registrar la voz hablada con mayor fidelidad, otro tipo de instrumentos, por ejemplo los de cuerda, que eran más delicados a la hora de ser recogidos por la señal del gramófono, ya se podían desarrollar mejor este tipo de grabaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, digamos, estableceríamos esos dos periodos fundamentales, ¿no? Otra de las dificultades que nos encontramos a la hora de la conservación de este patrimonio es la ausencia de los másteres por parte de las compañías. Generalmente, tanto las compañías como los protagonistas, los músicos, los intérpretes, eh, no eran conscientes del valor patrimonial de los registros que estaban realizando en ese momento. Tenían una consideración más de inmediatez que de legado para las generaciones venideras, ¿no? De tal manera que esto que podría ser un inconveniente, realmente con el paso de los años y el análisis de esas grabaciones se transforma en una virtud, en una ventaja. ¿Por qué? Porque esas grabaciones, tanto en el campo de la ventriloquía como en cualquier otro aspecto de la vida cultural y artística, nos encontramos que estas grabaciones tienen un alto contenido de un carácter de grabación en directo mucho más intenso que el que se fue desarrollando décadas después. Es decir, los artistas llegaban al estudio con una actitud muy similar a la que tenían en sus actuaciones frente al público. Eso se puede comprobar por la frescura con la que mostraban, digamos, su arte en el estudio, también por las continuas interlocuciones con otras personas o personajes en el estudio, es decir, no había esa formalidad que se presupone hoy en día en un estudio o cómo tiene que terminar mostrándose la grabación frente al público, ¿no? Y eso es un valor enorme, ¿no? Porque nos conecta muy bien con el ambiente artístico de ese momento, ¿no? No existe el estudio como un espacio hermético ajeno a, a la parte más performativa del escenario, ¿no? Como digo, una de las dificultades era la ausencia de másteres por parte de las compañías. Generalmente las compañías reciclaban muchos materiales, tanto de discos en el periodo de las dos grandes guerras, como también de los propios másteres, generalmente metálicas, que claro, eran materiales valiosos y que tendían a reutilizarse. Eso a los investigadores nos obliga, sobre todo a los investigadores que hacemos mucho trabajo de campo, digamos, eh, nos obliga a buscar los ejemplares originales que se pusieron a la venta. Eh, y esto es una de las primeras dificultades, ¿no? La posibilidad de hallar ejemplares que se comercializaron hace pues 100 años y de los cuales se hicieron algunos cientos de ejemplares, en ocasiones miles, pero a veces también decenas. Y, y esa dificultad es grande, ¿no? Es grande porque eh, obliga a utilizar todo tipo de vías para localizarlos. Y claro, la solución, en mi caso, no termina cuando uno localiza el ejemplar concreto que iba buscando o que le va interesando o completa una determinada discografía. Como no existen los masters, insisto, hay que buscar el disco original. Pero para que ese disco original suene con la mayor fidelidad posible, se pueda reproducir eh, rescatando el mayor número de frecuencias y toda la riqueza que está encerrada en esos surcos, es inevitable acudir al ejemplar en mejor estado de conservación, a ser posible aquel que no haya sido nunca tocado por una aguja. ¿Por qué? Generalmente en aquella época los discos se reproducían con agujas de acero. Luego, posteriormente, se utilizaron otro tipo de agujas de madera y demás que eran menos invasivas,
pero ese tipo de agujas de acero, que fueron prácticamente las mayoritarias, deterioraban el disco de manera irremediable, ¿no? Quienes hayan tenido ocasión de ver algún disco de estos recordarán que algunas veces o muchas veces los surcos aparecen como un poco grises o aparecen como anillos así de cierto desgaste. Eso influye, como digo, de manera irremediable en la reproducción, ¿no? Porque producen distorsiones no deseadas y una serie de defectos en la reproducción que lo que indican es que la solución pasa por localizar el ejemplar en mejor estado de conservación posible. Esa es la búsqueda que, en mi caso, pues llevo desarrollando desde el comienzo de mi trayectoria, hace ya más de 3 décadas, ¿no? De ir localizando ejemplares y ejemplares y haciendo una comparación de cada uno de los ejemplares que aparece con el que existe en el archivo y seleccionando aquel que está en mejor estado de conservación hasta lograr, digamos, o alcanzar ese, ese estado imposible de las cosas que es la localización de todos los ejemplares en perfecto estado de conservación, ¿no? Bien, una vez localizados los ejemplares, otra de las labores fundamentales es la de la catalogación y la datación, ¿no? La catalogación, por un lado, de las características físicas del disco y por otro lado, de las inherentes a la propia grabación, ¿no? De las físicas, podemos hablar de innumerables datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una etiqueta de un disco de Eugenio Balder, del que ha estado hablando anteriormente Raquel, y en este disco, pues, las características físicas pues, se pueden resumir en fundamentalmente el intérprete, en este caso Balder, compañía de discos, en este caso Regal, el número de catálogo, que en este caso es el que aparece en la parte inferior, RS 1481, luego sería el número de matriz, que el número de matriz es un código alfanumérico, ahí lo tienen a la derecha, K1632, es un código alfanumérico que identifica cada grabación de manera única. Generalmente también está estampada en la propia pasta del disco, de manera que lo hace fácilmente identificable, ¿no? Respecto de otros, entre comillas, hermanos de la misma serie de grabación, ¿no? Luego también sería, evidentemente, el título, o el subtítulo, en este caso recitado cómico, flamenco profundo, el autor, en el caso de que venga referido, en este caso si viene, como Balder, y luego habría otra serie de características del disco, ¿no? Como es el diámetro el diámetro del disco, otras marcas físicas dentro digamos, que estaban en la pasta del disco porque aportan otro tipo de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por la parte, digamos, más relacionada con el audio, habría que, habría que catalogar pues todo lo que tiene que ver con la letra interpretada y la música, el acompañamiento musical que tuviera, la duración, etcétera, etcétera, ¿no? Otro campo proceloso es el de la datación de estos registros sonoros, ¿no? El otro día comentaba en una conferencia que di en la Biblioteca Regional de Madrid que cuando yo comencé a estudiar este patrimonio sonoro, recuerdo que una de las primeras iniciativas, con toda la ingenuidad del mundo, tendría yo 16 o 17 años, llamé a las compañías discográficas del momento, que eran las herederas de muchas de estas discográficas. Otras tuvieron una vida efímera y desaparecieron, pero la mayoría fueron absorbidas, digamos, por las discográficas que en aquellos finales de los 80, primeros 90, estaban funcionando. Y recuerdo que llamé para interesarme por su archivo fonográfico, por que conservaban tanto de discos como de documentación. Y la verdad es que me contestaron con absoluta sorpresa como
desconociendo de lo que del tema que le estaba preguntando, ¿no? Bueno, poco a poco me di cuenta que es que realmente si quería informarme en torno a qué se grabó y cuándo, es decir, el catálogo completo de las compañías y cuándo hicieron cada una de esas grabaciones, no me quedaba más remedio que buscar la documentación de las propias compañías. Documentación de carácter efímero, porque muchas de ellas eran publicaciones publicitarias que realizaban cada año o cada mes o a veces cada semana en torno a las novedades que iban publicando y que enviaban tanto a los distribuidores como a los comercios finales o incluso a algunos clientes, ¿no? Bien, a través de la recopilación de todos estos catálogos y suplementos de novedades discográficas, aunque no solo a través de estos documentos, se puede hacer digamos, un seguimiento más o menos fiel de cuál fue, digamos, el corpus grabado de cada una de estas discográficas y también con qué periodicidad fueron sacando al mercado todas estas grabaciones. Y ahí veríamos, por ejemplo, que algunas prácticas eran habituales como las de generalmente grabar todo en una misma serie y luego ir publicándolo paulatinamente, con una frecuencia de meses o incluso retrasando la salida de algunas grabaciones años, ¿no? Bueno, hay que recordar que estos, generalmente los discos de 78 estaban o bien grabados por una sola cara o bien grabados por dos caras. Es decir, tenían o bien un registro en una cara o dos registros, uno por cada cara. Generalmente de duración, dependiendo del diámetro del disco, desde 1 minuto y algo hasta los 4 minutos y medio, aproximadamente 5 minutos como máximo. Eh, Entre las prácticas habituales de las compañías discográficas, y esto conecta con lo anterior que decía de la búsqueda de ejemplares, está el uso de las tomas. Es decir, generalmente las compañías hacían más de una toma para tener archivo, digamos, del artista en concreto, por ejemplo, de Francisco Sanz, ¿no? De su 30 y por ahora tengo localizados 34 audios de Francisco Sanz, pues por ejemplo uno de ellos, el de Cante Hondo por el Niño Ciruela, que ahora lo digitalicé y lo vamos a poder escuchar posteriormente. Por ejemplo, la compañía eh, hizo una toma de ese disco y lo sacó a la venta, ¿no? Con número de catálogo en disco gramófono AE 2890. Bien, pues sacó ese disco, ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que fue en el año 29, creo recordar, sí, creo que recordar que en el 29, y, y tuvo éxito. Entonces, ¿qué sucedió? Que probablemente porque la matriz metálica tuviera defectos después de las distintas reimpresiones, cuando quisieron reeditar una vez más ese disco, pues entendieron que era más sencillo llamar a Francisco Sanz de nuevo y pedirle una nueva grabación, pero claro, en vez de publicarlo como una nueva versión de Cante Hondo por el Niño Ciruela, lo publicaron con el mismo número de catálogo y por tanto no informando que era una grabación distinta. Bueno, pues este tipo de prácticas que se pueden considerar, digamos, eh, poco profesionales, por así decirlo, porque de alguna manera no se informa al cliente, al usuario de que está adquiriendo una obra distinta bajo una misma etiqueta, lo que realmente nos descubre es un mundo fascinante de búsqueda de segundas tomas o incluso terceras tomas de muchos de los artistas de los que consideramos que hay un título,
pero realmente detrás puede haber más de uno, ¿no? Bueno, otra de las responsabilidades que tenemos quienes nos dedicamos a la protección del patrimonio es la limpieza de estos materiales y su conservación posterior, ¿no? Generalmente limpieza no mediante medios mecánicos, siempre es mejor de manera manual para controlar mejor los procesos, para que no haya eh, un contacto demasiado duradero de líquidos con la superficie del disco del disco de 78, porque son extremadamente frágiles, y de manera que se puedan limpiar y secar en apenas unos segundos y conservarlos en vertical, pues con sobres de buena calidad y que los preserven para el futuro, ¿no? Finalmente, todo este proceso no tendría sentido si no acabara con la digitalización de los mismos, de estos materiales, que es el paso previo a su divulgación, ¿no? La digitalización, eh, bueno, después de todo ese proceso que les he ido comentando, se tiene que desarrollar utilizando las máximas herramientas en cuanto a calidad y en cuanto a fidelidad con el registro original. En mi caso, en el estudio de grabación y de digitalización que tenemos, en Madrid lo que desarrollamos es un sistema que buscamos la cápsula y la aguja que encaje mejor con cada disco en cuestión. Y no me refiero con cada serie de discos, que generalmente tienen unas mismas características, sino con cada disco en concreto. Porque cada disco tiene unas características en base al uso que haya tenido que requieren un tipo de cápsula o de aguja. De tal manera que cuando se localiza la solución idónea, esa cápsula, esa aguja encaja perfectamente en el surco y en los defectos que pueda tener y por tanto nos permiten reproducir el disco con la mayor fidelidad y que tengamos que intervenir lo menos posible a nivel digital en cuanto a la remasterización, ¿no? Siempre, en mi caso, buscando la mayor fidelidad posible, ¿no? Bien, les he traído un ejemplo, porque ya veo que estamos terminando, quedan 4 minutitos, precisamente de Francisco Sanz. He aportado aquí una imagen que he escaneado del fondo fotográfico que tenemos de Sanz y he traído esta escena de ventriloquía, Cantejando por el niño Ciruela, que es precisamente la segunda versión que les había comentado antes. Si se dan cuenta, la primera matriz era un BJ 2515 y luego sale posteriormente como BJ 3380, pero siempre con el mismo número de catálogo. Así que bueno, vamos a escucharlo y ya finalmente me despido. Bueno, Cotocillo, se ha terminado la discusión. Pero es que no se puede hablar aquí. No se puede hablar. Pero niños Ciruela no hay que le quiten España el primer sitio del Cantejondo. Miau. ¿Quién ha mallado por ahí? Habrá sido un transeúnte. Es que yo no admito pitorreo. ¿Y usted qué opina de esto, señor San? Hombre, yo opino que el niño Ciruela exagera porque en España hay muy buenos cantadores. Como yo, ninguno. Eso lo dice usted. Lo digo yo y bien dicho está. Usted no debe tener abuela, ¿verdad? Ni la tengo ni más te falta, ya se ve ya. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde soy yo? Arrodíllense para saberlo. ¿Qué es de Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Soy de Sevillilla. ¿Sevillilla? Ah, sí, provincia de Calatayud. ¿Qué provincia de Calatayud? Soy de Sevilla, de la capital de Andalucía, donde está la gracia, la alegría y la salud del mundo. He dicho algo, hombre, de gracia y alegría, algo ha dicho usted, porque conozco aquella tierra. Pero salud, Madrid no tiene que envidiar a otras provincias. Pero ¿quiere usted comparar la salud de Madrid con la de Sevilla, señor? Si aquí se está muriendo la gente casi todas las semanas. Y en Sevilla, ¿no? En Sevilla no se mueren más que los enterrados de hambre. Allí pasan días, semanas, meses y años sin que vea usted pasar un entierro. Eso sí que no lo sabía yo. Para inaugurar un cementerio tuvieron que matar a un concejal que ya ha dicho que pitorreo no lo tolero. Bueno, pues nada, no hay más pitorreo. Ahora verás tú cuando me oigan cantar a mí, a ver que suene la música para usted ver. Vamos a verlo. Ah, ay, ese tío no ha visto Sevilla ni en el mapa.
Y en una misma semana murió mi padre y mi madre, murió mi tía y mi hermana. Oiga, su familia no viviría en Sevilla, ¿verdad? Mi familia vivió siempre en Sevilla. Como allí no se muere nadie, y en una misma semana queda usted órfano, cuando se está cantando de la tierra de la alegría se calla todo el mundo. Bueno, callado. Ah, sí. Cuatro cirios encendidos y ella de cuerpo presente, la familia toda llorando y tu madre y tu padre agonizando. Siguen las víctimas. Te he dicho que cuando se canta de la tierra del día se está todo el mundo callado. Bueno, callado. Ay, y en un cementerio entré y me dijo un esqueleto, mírame la calavera y verás los gusanos dentro. ¡Viva la tierra de la alegría! Hombre, cállese. Ah, sí. ¿Quién morirá ahora? Cállese. Ay, tenía mi madre enferma y eran las 2 de la noche y la botica estaba cerrada. Haber llamado al sereno, eso no puede ser así. Vamos, no se callen, no canto más. Hombre, siga, no señor, porque en vez de llamar al sereno van a tener que llamar la Cruz Roja para que lleven a ese a la casa socorro. Venga, cante que no canto más, o que lo has estropeado. Bueno, pues no cante, salimos ganando todos, porque va a haber más víctimas que el año del cólera. Bueno, pues ya está bien, no canto más. Bueno, de aquí se pueden extraer muchas conclusiones de esta grabación. Primero, la presencia del flamenco como algo natural dentro del repertorio, incluso de artistas que no estaban inmersos en él, ¿no? A Valder le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? También introdujo esos sketches relacionados con el flamenco. Otra cuestión interesante es ese piano que se percibe ciertamente alejado del micrófono, ¿no? En el que está en primer término Francisco Sanz, ese cierto antiflamenquismo velado, ¿no? Que conecta con Eugenio Noel, finales del 19, pero en un aficionado a la guitarra como Francisco Sanz, en fin, hay muchos matices, ¿no? De los que se pueden extraer. Pero bueno, esto es un tema muy largo y apasionante. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, espero que les haya resultado interesante.